eran como para hacer tres cosas. Primero, para afirmar la fe de los hermanos que estaban viviendo lejos y estaban siendo perseguidos por su fe, y hasta algunos estaban pensando dejar la iglesia, dejar la fe, dejar a Cristo y seguir su vida así como ellos quisieran. Entonces, la razón por la cual se escribió era para afirmar la fe y animar a los cristianos perseguidos, y luego para advertirlos de los peligros de rechazar a Jesús y su fe en Él. Y luego, por tercera parte, quería exhortarles a seguir fieles a pesar de las persecuciones y las dificultades que estaban enfrentándose. Entonces, los tres propósitos de la carta eran esas. Y me puse a pensar sobre eso, porque esa carta ya fue escrita ya hace siglos, pero también veo que tiene validez aún para nosotros, aunque no somos los recipientes originales de la carta, somos sí recipientes de las enseñanzas, de las bendiciones, igual que los primeros oyentes, ¿no? Y entonces lo mismo que él quería hacer por aquellos, lo hace por nosotros, aún en el día de hoy. Aunque nosotros no estemos en este país, por lo menos, sufriendo persecución que nos lleve a la muerte. Pero no quiere decir que como cristianos no estamos enfrentando pruebas y dificultades, ¿no? Y ya acabamos de mencionar algunos. Hay enfermedades, hay pruebas de enfermedad, hay pruebas de relaciones, hay dificultades económicos, hay un sinfín de cosas que enfrentamos que a veces uno se pone a pensar, siendo creyente, ¿vale la pena seguir? Y yo creo que si estamos siendo honestos con nosotros mismos, yo creo que hay o ha habido en la vida de cada creyente tiempos en los cuales se le vienen las dudas y las preguntas sobre si vale la pena esta clase de vida. Y es por eso que el autor de Hebreos quiere hacer lo mismo con nosotros que hizo con aquellos. Él quiere afirmar nuestra fe en los primeros capítulos, así enseñándonos que Jesús es sobre todas las cosas. Y luego Él nos habla de los peligros. Si tenemos lo mejor que haya, ¿por qué queremos dejarlo para lo inferior? Aun cuando vengan problemas y dificultades en nuestra vida. Porque a veces yo pienso, ¿qué haría yo en medio de las dificultades de la vida? Cuando, por ejemplo, uno pierde un ser querido. Ponemos como caso la hermana Becky, que ya sabía que el hermano Bobby estaba enfermo, pero no hasta la muerte. Y ahora luego de repente se le para el corazón y ahí se queda. ¿Cómo sería si ella no tuviera una fe firme en Jesús, de que eso no es el fin de mi esposo, eso es solamente una puerta de entrada a una vida mejor? ¿Qué hubiera pasado si ella no tuviera una familia de fe para apoyarla en este tiempo? ¿Cómo viviríamos sin Cristo en nuestra vida? ¿Y cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería la tristeza? Y es por eso que el autor está diciendo, miren lo que tenemos, aún en medio de la muerte, aún en medio de las dificultades, tenemos algo mejor. Porque si no tuviéramos Cristo, no tendremos nada. Si no tuviéramos nuestra familia de fe, ¿quién nos apoyaría? Y entonces,
lo mismo que Él quería hacer con ellos primeros, lo hace con nosotros. Y la tercera parte es que Él quería exhortarles a seguir adelante, creciendo en la fe que ya tienen. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Empezamos la semana pasada, ¿se acuerdan? En el capítulo 11, Él habla de la larga lista de personas de fe, ¿no? Personas que dedicaron su vida a seguir los mandatos y las promesas de Dios, aunque no podían ver el resultado final. Dice que ellos estaban esperando una ciudad mejor que no habían visto todavía. Y eso es lo mismo que nosotros. Andamos en este mundo aquí, pero eso no es el final del creyente. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos duros, pero ese no es nuestro hogar. Es como dice Rick Warren en su libro ¿Por qué estoy aquí? Que la razón por la cual el cristiano tiene que enfrentar dificultades y pruebas es porque vive en la tierra y no está en el cielo todavía. Y entonces, cuando esté en el cielo ya no va. Esto sí, nosotros somos peregrinos, como dice el autor de Hebreos. Peregrinos, caminando por aquí, esperando un lugar mejor. Y entonces, eso es lo que Él quería hacer y lo que hace en nuestra vida. En esta carta nos afirma nuestra fe, nos advierte de los peligros de rechazar a Jesús y nos exhorta a seguir fieles en nuestra fe a pesar de las pruebas y dificultades. Y esta carta entonces viene a ser como un pan refrescante en la vida del creyente, ¿no? Y entonces, dicho todo esto, ya llegamos a la lección de hoy, que es vida y servicio aceptables. Esta es la parte práctica, la parte de cómo se aplica a nuestra vida todo lo demás que se ha dicho, ¿no? La parte doctrinal, y luego viene al capítulo 11, cuando nos da la ilustración de cómo eso se vive en la vida de muchas personas. Y bueno, hubiéramos pasado el resto del año solamente en el capítulo 11, ¿no? Pero esto es un vista de pájaro, como se dice, vamos corriendo. Bueno, llegamos entonces al capítulo 12, los primeros 4 versículos. En el estudio de esta noche, el autor nos va a retar a hacer 3 cosas. Y la primera es como cristianos debemos correr bien la carrera que Dios nos ha dado, que tenemos por delante, ¿no? Alguien lea estos primeros 4 versículos del capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante del sufrir, él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por tanto, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Bueno, muchas gracias. Aquí el autor nos pinta un cuadro, un escenario bastante interesante. Es como él ha ido a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y está en la función de las carreras. Y la visión que él nos presenta, el cuadro que él nos presenta, es que hay un estadio muy grande
en el estilo del Coliseo, ¿no? De los romanos. Hay un estadio como Nissan Stadium, ¿no? Y hay lugar para mucha gente. Y entonces él nos presenta tres personajes en este escenario. Las primeras personas son los espectadores, ¿no? Él habla ahí, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son estos testigos? Los del capítulo 11. Todos los del capítulo 11. Todos los que han ido delante de nosotros, todos los cristianos fieles que nos han ido delante, ¿no? Que nos esperan en el día final. Ellos son los que están en ese escenario. Ahora, no quiere decir que todos los cristianos allá en el cielo están... No está hablando de eso, ¿no? Yo creo que en el mundo de hoy hay gente que piensa, bueno, que murió mi mamá y ella me está cuidando. No es eso. Él está hablando del ejemplo de esta gente, de lo que ellos hacían, de lo que ellos creían, la fe de ellos, en lo que nos rodea. Y entonces no somos los únicos que tenemos esa clase de confianza en Jesús. No somos los únicos que tenemos esa clase de fe. Estamos rodeados con un montón de ellos. Entonces, ahí están en el estadio toda esa gente en su mente, ¿no? Que nos rodean, que nos apoyan con su ejemplo en los días pasados. Moisés, Abraham, Enoch, Noé, toda esa gente que él menciona, y hasta inclusive personas en su propia vida que eran fieles en su caminar con Dios, que eran ejemplos en su propia vida. Su ejemplo también está alrededor nuestro. Ahora, la segunda personaje en esto es ¿quién? Jesús. ¿No? Nosotros. Nosotros, el corredor. Ahí están los espectadores y tienen los ojos puestos en la persona que está ahí para correr. Y entonces él nos hace una descripción de ese corredor. En los tiempos de los griegos y romanos, los corredores se destacaban cuando entraban ahí y se ponían ahí en la marca, estaban completamente desnudos. Sí, porque ¿Por qué? para correr más rápido. Podían correr con menos resistencia de nadie. Y entonces no sé cómo sería correr así desnudo, pero por lo menos no tenía nada para estorbarlo, ¿no? Y entonces él dice que nosotros, como los corredores en la carrera de la vida, también tenemos que ponernos listos. Lo que él nos dice es que debemos de hacer ¿qué? Despojarnos de todo peso. Despojarnos de todo lo que nos jala, que nos mantenga, que no nos deja correr con facilidad. ¿Qué es eso? Es lo que el hermano Matt predicó la semana pasada, ¿no? Cualquier cosa que hay en nuestra vida que nos estorba de ser lo que Dios quiere que seamos. Puede ser un pecado que se repite en nuestra vida. Puede ser una tentación que siempre nos agarra. Puede ser un pensamiento que tenemos en cuanto a otra persona que no es agradable a Dios. Cualquier cosa que nos ponga resistencia como en nuestra vida espiritual, dice que debemos de deshacernos de aquello. Con la ayuda de Dios, debemos de quitárselo de nuestra vida. Los espectadores están viendo cómo va a correr este, cómo va a terminar su carrera. Ahí.
Cuando yo era estudiante en la universidad, fui a una escuela muy pequeña, teníamos como 200-300 alumnos nada más. No teníamos lo suficiente para tener equipos de fútbol ni nada. Casi el único deporte que tuvimos era básquetbol y el correr. Entonces una vez yo no participé en ninguno, ¿no? Primero básquetbol, yo no tengo la altura. Y por la carrera, con las piernas tan cortas como mía, ya no se pude tampoco. Pero en nuestra escuela tuvimos un equipo de track and field, ¿no? De corredores y la gente que hacía los deportes de campo. Entonces nos invitó una escuela, otra escuela pequeña, de como 50 millas de la nuestra, tal vez 100 millas de la nuestra, para un día de campo, para hacer competencia, ¿no? Y entonces una de las competencias iba a ser las carreras. Nuestro equipo llegó y habían practicado por días, semanas antes de irnos, ¿no? Y ellos también tenían sus uniformes ya bien lindos y sus zapatos, tenis y todo ya estaban listos. Y cuando llegaron ahí a la hora de hacer la carrera, los nuestros se pusieron ahí en la línea, bien arregladitos, ¿no? Y luego viene el otro equipo. Y ellos también tenían sus shorts, su camiseta y sus tenis -1. Y era uno de los muchachos más campesinos de todo, ¿no? Y él llegó ahí con sus pantalones así largos, tenía zapatos como los del hermano Gerson y hasta tenía sus lentes de sol puestos. Y ahí se puso también. Y cuando se tiró ahí para empezar, todos se fueron, ¿no? Corriendo. ¿Y quién piensa que llegó de lo último? Es el del pantalón. Aquel de pantalones, de zapatos grandes, de sus lentes. ¿Por qué? Que llevaba mucho peso en los zapatos. Tenía todo ese peso y no podía correr con la facilidad de los demás. Y eso es lo que nosotros a veces tratamos de hacer, ¿no? Llegamos a la carrera espiritual con todo aquel peso y no podemos competir con las fuerzas de Satanás como deberíamos. Entonces, los espectadores viéndonos, nosotros listos para correr la carrera de fe. ¿Y quién es la otra personaje ahí? Jesús. Y Jesús tiene varios roles aquí en ese escenario que nos presenta el autor. Dice que es el autor. O sea, es él quien llamó a la gente para esa competencia. Es él quien dijo, hoy vamos a tener una carrera, vengan todos, es el autor. También el autor quiere decir que es él que inicia de todo eso, ¿no? Es con Cristo que iniciamos nuestra carrera espiritual. Entonces él es el autor de esa carrera para nosotros, porque una vez que pongamos nuestra fe en Jesús, ya estamos en línea. Entonces él es autor de la carrera de fe. También, ¿qué más dice de él? Consumador de la fe. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Bueno, en realidad él es tres cosas. Él es el autor, él es el quien inicia, él es el entrenador, porque él vivió la vida esta antes de nosotros y nos enseña cómo debemos de hacerlo, ¿no? Jesús corrió su carrera de fe de la manera perfecta, ¿no? Sin pecado,
siguiendo con obediencia a Dios y terminando bien lo que Dios le había cometido. Y eso es lo que Dios espera de nosotros también. Entonces, Él empezó la carrera, nos llamó para iniciar la carrera. Es el entrenador que nos dice, así se hace, corre, 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 nos anima. Y por último, Él es la meta final. Él está ahí, no solamente Él que nos hizo el tiro de iniciar, Él es el entrenador ahí esperándonos, ¿no? Ustedes han visto ahí las carreras cuando llega la gente ahí al final, casi ya no puede aguantarse. Y muchas veces ahí está el entrenador y los agarra y los abraza y los ayuda para que puedan salir al lado. Y es el cuadro que tenemos de Jesús. Inicia, nos entrena, nos anima y ahí está para acogernos cuando llegamos al final de nuestra carrera. Qué bonito. Así es la vida, ¿no? Jesús nos da la vida espiritual, nos ayuda a vivirla y al final va a estar ahí para recibirnos. Y Él tiene el derecho de hacerlo y nosotros debemos de correr bien esa carrera por 3 razones que encontramos en los versículos al finales del 2 hasta el 4. ¿Por qué? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Corremos esta vida, esta carrera de la vida para agradar a Jesús. Estamos corriendo nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, porque queremos agradarle a Jesús, quien nos dio esta vida. Y es como Él está ahí viéndonos y podemos decir, mire Señor, estoy corriendo lo mejor que puedo. Quiero agradarte. Entonces todo lo que tú me enseñas lo estoy poniendo en práctica para que gane la carrera para ti. La segunda razón es para agradar a Jesús, porque lo hacemos por lo que Jesús hizo por nosotros. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Estamos corriendo esa carrera espiritual para agradarle a Jesús y estamos haciéndolo por lo que Él hizo por nosotros. Él sufrió por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él sufrió todo el oprobio por nosotros. Y entonces estamos corriendo esa carrera porque Él nos dio el privilegio de hacerlo. En realidad, Él nos dio, es como un corredor que viene así del campo y no tiene nada. Y llega ahí y el entrenador dice que yo quiero que tú estés en mi equipo. Entonces, venga a mi oficina. Y vamos ahí y Él nos dice, esto es lo que tú vas a necesitar para tu carrera. Y saca ahí de un closet unos shorts. Saca de ahí una camiseta. Saca ahí sus tenis. Y le dice al muchacho o a la muchacha, esto era lo que yo llevaba cuando yo era corredor. Y ahora yo te doy esto para que tú puedas también correr. Esto es lo que Jesús hace.
para que nosotros corramos bien esta vida que nos ha dado, esta vida espiritual. Lo hacemos para agradar a Él, lo hacemos porque Él nos da lo que necesitamos para correrlo. Y por último, lo que dice ahí, el versículo 4. Para que vuestro ánimo no se Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Lo estamos corriendo así, porque no hemos alcanzado todavía a sufrir lo que Él sufrió. Para ser campeón se requiere esfuerzo, dedicación y entrega. Y Jesús entregó ¿qué? Su propia vida para que nosotros pudiéramos ser ganadores en esta vida de la carrera, en esta carrera de la vida. Y entonces, debemos de correr bien, según lo que dice el autor. También la segunda cosa que él nos dice que debemos de hacer para ser aceptables y buenos siervos es debemos de aceptar la disciplina. Bien. Debemos de aceptar la disciplina bien también. Primero debemos correr bien, pero debemos de aceptar bien la disciplina. ¿Qué dice en los versículos del 4 al 5 y luego el versículo 11? 4 y 5. Digo 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Y el 6? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y el 7 también, perdón. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Okay? Entonces, ¿por qué se mete aquí lo de la disciplina en medio del escenario que nos ha pintado de un corredor? Porque en cualquier deporte se necesita la disciplina. Uno tiene que esforzarse, uno tiene que hacer los ejercicios, uno tiene que hacer el tiempo para entrenarse, uno tiene que ponerse ahí en el campo día tras día. Y entonces él dice que así es en la vida cristiana también. Estamos corriendo esa carrera por las razones que hemos mencionado, pero tenemos que hacerlo en una forma que agrada a Dios, que en una forma que nos hace ganadores. Y entonces eso requiere la disciplina. Refiriéndose a los primeros oradores que están sufriendo por su fe la persecución, las dificultades, y él dice que eso es como una disciplina de Dios para afirmarles en su fe, para confirmarles en su carrera. Y entonces cuando nos vengan dificultades en la vida, sea lo que sea, enfermedad, problemas económicos, problemas de relación, lo que sea, lo que está en nuestra vida. No es que Dios pone eso así para castigarnos. La disciplina de la cual él habla no es una disciplina de castigo, es una disciplina de formación. Y entonces por eso él habla ahí de
hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Dios a veces permite que las cosas malas pasen en nuestra vida. No es que Dios causa las cosas malas, pero las deja entrar en nuestra vida. ¿Por qué? Para que seamos más como Él, más como su Hijo. Es como una disciplina. Y la disciplina, como Él dice, Él nos disciplina porque nos ama. Dice que porque el Señor al que ama, ¿qué? Lo Disciplina. ¿Nos disciplina para castigarnos? No, nos disciplina porque Él quiere formarnos a la imagen de Jesús, para que nosotros en nuestro caminar con Él, nuestra vida espiritual sea fuerte y formada hasta por fuego, ¿no? Porque Él está preparándonos aquí ahora, ¿para qué? El hogar que se espera. Ahí viene la fe. Las cosas van a ser mejores. Si no aquí, por lo menos allá. Y entonces por eso yo sigo con la carrera con Cristo, porque yo sé que Él quiere lo mejor para mí. Y aunque esté pasando por dificultades ahora, es para formar mi carácter, es para formar mi fortaleza espiritual, es para darme las fuerzas para que cuando esté con Él esté yo más como Él es. Y entonces, la disciplina no es algo agradable, ¿no? Y es duro a veces. Pero así es con los atletas. El hermano Mike Settle, lo conocen, ¿no? Es entrenador de fútbol. Su especialidad es entrenar a los muchachos a levantar pesas. Y entonces él dice cuando uno viene ahí para iniciar, dice que después de un tiempo casi están llorando. Pero él dice, no, y tienes que seguir porque va a ser más fácil, Y dice que al final, cuando terminan su último año, vienen ahí como ya están listos. Pero duele, tenían que esforzarse para llegar a ese punto. Y entonces la disciplina. 3 cosas en cuanto a la disciplina. La disciplina es duro y doloroso, pero necesario. La disciplina le prepara para correr bien la carrera que Dios nos ha puesto delante. Y la disciplina es aplicada porque Dios nos ama. Es interesante lo que Él dice aquí en los versículos 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre nos disciplina? Entonces, 4 cosas en cuanto a la disciplina de Dios. Cuando vienen las dificultades y pruebas en nuestra vida y corramos bien la carrera de fe, la disciplina nos recuerda que somos parte del equipo de Dios. ¿Ya? Si no éramos parte de su equipo, no nos importaría si eso pasara. Porque si no es uno del equipo, no va a los tiempos de entrenamiento, no va a esforzarse. Pero tampoco gana el anillo de campeón. Entonces, la disciplina nos recuerda que somos parte del equipo de Dios. La disciplina nos recuerda que Dios trata como sus propios hijos. Un buen entrenador trata a los de su equipo
como si fueran sus propios hijos. Busca lo mejor para ellos. Y a veces tienes que disciplinarlos, no en el campo de prueba, sino a veces porque no están durmiendo lo suficiente, porque no están comiendo lo suficiente. ¿Qué tiene que ver eso con el entrenador? Nada, él no es mi padre, pero lo hace como fuera mi padre, porque me ama y quiere lo mejor para yo y mi equipo. Y es muestra de su amor, la disciplina. Él quiere que seamos fuertes y listos para la carrera de la vida. Y miren el versículo 11, el resultado de la disciplina. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ve? La disciplina no es agradable, pero da buenos frutos. ¿Cuándo es usted más cerca de Dios? ¿En medio de lo bueno? ¿O cuando haya pasado por una prueba y haya ganado la victoria con Él y ya se siente, de veras Dios me ama, de veras yo soy hijo o hija de Dios, de veras pasé por esta prueba de fuego porque Dios andaba conmigo? Es por medio de la disciplina, en medio de las dificultades, que Dios nos forma y nos sentimos su presencia más de cerca, porque lo necesitamos más. Entonces, debemos de correr bien, debemos de aceptar la disciplina bien, y luego, tercero, para poner en práctica, tenemos que servir bien. Debemos de servir bien en nuestra vida. Estamos corriendo esta carrera de la vida, corriendo bien, sin los pesos que nos asedian. Y entonces también estamos aceptando la disciplina de nuestro entrenador, Cristo Jesús. Y después de eso, Él quiere ponernos a servir. Si somos campeones, entonces debemos de actuar como campeones. Y eso es lo que nos habla mayormente nos dice 13 cosas ahí que el cristiano debe de hacer. El versículo 12 del capítulo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Debemos animarnos para ser animadores. La persona que ha ganado la carrera o que está corriendo bien la carrera debe de ser ¿qué? Animador para los que están cayendo. Los que ya dicen, ya no puedo, ya no más. Sí, vámonos. Y estamos dándole porras. ¿Sí? Sigue. ¿Quién hace eso? El más fuerte. Que ya pasó por la Entonces él dice que siendo que somos campeones de Cristo, tenemos el privilegio de ser animados y de ser animadores. Versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces debemos de seguir dos cosas, ¿qué? La paz y la santidad en nuestra vida. Un ganador espiritual tiene paz. Y un ganador espiritual está buscando ser más como Cristo. La santidad, ¿no? Dejando las cosas que nos estorban, dejando las cosas que nos jalan, para que seamos más como Cristo. Bueno, sigue.
Debemos de animar para ser animadores, debemos de seguir la paz y seguridad. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Debemos de guardarnos contra ¿qué? La raíz de la amargura. ¿Qué? Un corredor amargo desanima a los demás, no tiene ganas de seguir Está quejando. y es un problema para el equipo. Y entonces él dice, debemos de guardarnos de eso con la ayuda de Dios. Si hay alguna cosa en nuestra vida que no debe estar ahí, un pensamiento, una actitud contra otra persona que no ha sido perdonado, ese es un problema en nuestra vida, en nuestra carrera de la vida espiritual. Entonces dice, no deja que esos raíces se profundicen. ¿Ok? El versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Ok? Para servir bien debemos de mantener la pureza moral. No debemos de dejar que las cosas impuras nos impiden. Y eso puede ser para los hombres la pornografía, para las mujeres cualquier cosa también que le sea de tentación o de molestia. Cualquier cosa que hay en nuestra vida que es inmoral y que nos lleva a la inmoralidad, debemos, con la ayuda de Dios, de dejarlo. ¿Ok? El versículo, en capítulo 13, versículo 1. Permanezca el amor fraternal. ¿Ok? Eso debemos de vivir con el amor fraternal entre los hermanos. Llevarnos bien con todos los hermanos. El 2, 13:2. Mostrar. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Exacto. Debemos de ser hospitalarios, ¿no? Como cristianos. Es una manera de ayudar a otros a conocer a Jesús y caminar. El versículo 3, acordarse de los presos y de los maltratados. El 4, honrad el matrimonio. El 13, los versículos 5 y 6 y 8. ¿Qué dice? 13, 5, 6 y 8. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿El 8? No, hasta ahí. Y sí, el 8. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Okay. Entonces el cristiano, para servir bien, no debe ser Álvaro. Debe de contentarse con lo que tiene y siempre debe de recordar que las promesas de Dios, que dice el 5, no te desampararé ni te dejaré. Y el 6, el Señor es mi ayudador, no temeré. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Entonces las promesas de Dios son estas. Si usted no tiene marcado en su Biblia esto, debe de marcarlo. Es una buena promesa. ¿Y por qué
podemos confiar en estas promesas? El versículo 8. Jesús es el mismo ayer. Exacto, si Él lo prometió a aquellos, lo promete ahora y siempre será cierto lo que Él dice. Amén. Entonces, bueno, si ya se nos acaba el tiempo. El versículo 9 dice que no se debe llevar por las doctrinas diversas y extrañas. Un buen corredor espiritual no se va a desviar por aquí o por allá, sino va a seguir recto la carrera que esté delante. El 15, ofrecemos siempre a Dios sacrificios de alabanza por lo que nos hizo Jesús. Y luego la alabanza nos lleva a la acción. El 16 dice, y siempre hacer el bien y ayudarnos mutuamente. Y por último, 18 dice, orar por los pastores, misioneros y líderes. Bueno, ya hubieran podido pasar también otra semana solamente con esta parte, se nos acaba el tiempo. Bueno, terminamos nuestro estudio del libro de Hebreos, tal como el autor también lo hace, con una bendición para ustedes. Gracias por darme el privilegio de enseñar este libro tan bonito y gracias por soportar mis fallas y mi mal español, pero por lo menos tal vez me entiendan. Esta bendición del versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó a los muertos, empiezo. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude no solamente a aceptar a Jesús como el sobre todo en nuestra vida, sino también como nuestro entrenador en la carrera de la vida y al que nos espera al final con los brazos abiertos. Es una bendición estar en el equipo de Jesús y sigamos adelante porque ya podemos confiar en las promesas de Él, de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y podemos confiar en Él completamente. Terminamos con la oración. Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio. Gracias, Señor, por tu palabra que nos habla. Y gracias, Señor, por hablarnos en términos que podemos entender. Señor, ayúdanos a entender que somos corredores en la carrera espiritual. Ayúdanos, Señor, a agradarte. Ayúdanos, Señor, a ser animadores para los que corren con nosotros y los que nos siguen. Ayúdanos, Señor, a cumplir con estas 13 mandatos que nos das ahí en el capítulo 13, para que podamos correr bien y terminar bien la carrera que tú nos has puesto delante. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús.